Bueno, oramos juntos. Gracias, papá amado, por este espacio, porque podemos juntarnos a aprender más de vos, a entenderte, a escucharte y, como decíamos recién, a poder ir un poquito más profundo de lo que tenés para nuestra vida. Señor, gracias por estos espacios. Te pido que nos abras el entendimiento, que nos abras los oídos, la mente y el corazón para poder entender lo que nos querés enseñar y que nos quede realmente lo que vos querés para cada uno de nosotros. Gracias por todos los que se hicieron un ratito para poder escucharte, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Bueno, la cuestión, para si alguien no estuvo en el encuentro pasado, vamos a hacer un repaso cortito, porque la idea es como tener una continuidad entre las distintas charlas que vamos teniendo. Y como bien dijo Mika, la idea es que no nos quedemos con nuestra teología de escuelita dominical, que bien lejos nos ha llevado, con lo cual mucho honor a nuestros maestros y maestras de escuelita dominical, pero teniendo un Dios tan grande es bastante paradójico quedarse siempre en la superficie. Por eso es que un poco surge esta idea, ¿no? De empezar a tratar temas de filosofía, de teología y de ciencia, que suena intimidante, tal vez no lo es, pero al alcance de todos y de manera práctica. De hecho, los términos complicados que vamos a usar, literalmente creo que hay uno y nada más. Entonces, la idea es poder bajar esos conceptos al alcance de todos para poder profundizar en el conocimiento de Dios, que eso claramente viene con recompensa. Así que si les parece, hacemos un repaso rápido, por si alguien no estuvo en la vez anterior. De hecho, le dejo el link por aquí, en el chat. ¿Qué es lo que vimos la vez anterior? Vimos a Dios como el Dios de la historia, pero también como el Dios de mi historia personal. Y más allá de eso, que fue como el epicentro, digamos, de lo que charlamos, también hicimos una pequeña introducción a los géneros literarios, cómo se lee la Biblia, de qué trata a grandes rasgos cada sección, y dividimos la historia de la salvación, que tan ajena y lejana nos parece, en tres grandes actos: el de creación, el de caída y el plan de rescate. Y ahí dentro del plan de rescate vimos que originalmente hay un prototipo, si se quiere, que es a través de un pueblo, es decir, el pueblo de Israel, lo que llamamos de alguna manera la comunidad alternativa de Yahvé, comunidad alternativa en el sentido de que proponían algo distinto a todos los pueblos que la rodeaban. Y finalmente vimos cómo eso claudica, es decir, cómo eso falla, si se quiere, a través de la monarquía, y cómo después hay un nuevo comienzo de Jesús. Y eso componía una especie de círculo donde uno veía la gracia de Dios, por ejemplo, en la creación, el fracaso humano, por ejemplo, en la caída, la consecuencia, por ejemplo, expulsados del Edén, la redención de Dios y un nuevo comienzo. Y así era cíclico, porque después, por ejemplo, tenés a Abraham, tenés cómo terminan en Egipto, bueno, a partir de Egipto y el fracaso humano, digamos, viene Moisés, y la historia se empieza a repetir en círculos. Con lo cual habíamos dicho sobre el patrón de Dios, que era gracia de Dios, fracaso humano, consecuencia, redención y nuevo comienzo. Y cómo nuestra vida, de alguna manera, se ve reflejada en ese ciclo. Sin embargo, también una parte importante es que nosotros vimos cómo Jesús nos califica, porque si fuera por nosotros nos quedamos atrapados en este ciclo sin fin. Pero Jesús nos califica. Jesús nos califica para ser parte de la gran historia donde Él es el Dios de la historia, y también para que Él sea el Dios de nuestra historia. Más o menos eso es lo que habíamos visto. La idea era perderle un poquito el miedo a la Biblia. Si después no hicieron los ejercicios particulares que hay en cada sección, lo pueden leer tranqui después, no se preocupen. Pero un poco esa es la idea de la primera charla, y vamos a ver que hay varias aristas, varios puntos donde se empiezan a coincidir. Y si se fijan en lo que yo recién menciono, en ningún momento, por ejemplo, hablo del pecado o lo hablo muy ligeramente,
y mucho menos hablo del sufrimiento. Lo dejé obviado. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento en la experiencia humana, es decir, en nuestra realidad, es fundamental, de hecho, o si él no existiría si no hubiese sufrimiento, probablemente. Cuestión de que es interesante volverlo a plantear en la ecuación, porque tal vez conflictuamos mucho con el hecho de estar rodeados en un mundo lleno, pero lleno de injusticia y de sufrimiento. De hecho, a mí se me ocurre, por ejemplo, que pueden surgir preguntas válidas como ¿cómo puede existir un Dios que permita un mundo como en el que vivimos, que permita las cosas que pasan? Y acá me gustaría poner una pausa pequeña, porque pareciera que nos estamos yendo muy lejos, pero eso también aplica a mi vida. ¿Cómo puede ser que haya un Dios si yo me siento así, si a mí me pasó esto, si a mí me pasa esto? Y ahí es interesante porque hay una constante en todas esas preguntas, y es que las cosas tienden a complicarse solas. Las cosas tienden a complicarse solas. Esta es la regla en la que vivimos. Si vos soltás los remos de tu vida, claramente no te quedás en el mismo lugar. Empezás a ir hacia atrás. Empezás a ir derecho hacia el desastre. Te tiro un ejemplo, por ejemplo. Bueno, vale hacer la redundancia, ¿no? En nuestro entorno, ponele tu habitación. Si vos no te esforzás, ¿el orden de tu habitación se mantiene o se desordena? Se desordena. Por ejemplo, es decir, mantener el orden requiere voluntad y requiere energía. En las relaciones que tenemos, por ejemplo, con las amistades, ¿vos tenés que planificar que una amistad se enfríe o simplemente con no hacer nada, de repente tus amistades empiezan a distanciarse? El amor por el prójimo requiere una inversión constante. Si lo dejas estar solo, tiende a enfriarse. Desde lo más biológico de todo, por ejemplo. Si yo no como, ¿qué pasa? Me muero. Entonces, mi cuerpo, biológicamente, también tiende hacia el desastre, que en este caso sería la muerte, si yo no intervengo de ninguna manera. De hecho, yendo a algo mucho más personal, nuestro carácter. Ponele que yo llego cansado, llego con hambre, llego con poco sueño. No necesito intentar ser egoísta, no necesito intentar ser impaciente. Me va a salir solo. Para lo que requiere un esfuerzo externo es para mostrar bondad, mostrar paciencia, mostrar amor, cuando no lo tengo, porque voy a tender hacia el otro lado. ¿Y por qué pongo estos ejemplos que tal vez sonaron como medio extraños? Porque estamos viviendo dentro de un sistema, acabo de usar la palabra sistema, infectado por una ley fundamental y universal. Acá es donde viene el término extraño. La ciencia lo llama entropía. Entropía. Entropía es la ley que dice que en nuestro universo, la energía se tiende a dispersar. Eso es según la física. Esa es la definición de física. Ahora, si no lo entendimos, voy a dar ejemplos para que se entienda mejor. Y según la teoría general de sistemas, eso es según la física que te enseñan, el MRU, MRV, esa que vemos en el colegio, bueno, hay una parte que se llama termodinámica, donde dice que la energía tiende a dispersarse. En la teoría general de sistemas, dice que todo sistema, naturalmente, es decir, de manera propia, pasa del orden al desorden. Muy sencillo, todo sistema. Destruir es gratis, es completamente gratis. Y es fácil, es automático. En cambio, construir es un proceso costoso. Ordenar requiere esfuerzo, intervención y energía externa al sistema. No quiero decir que Dios es energía, Dios es una persona, pero requiere de intervención de alguien que ponga energía externa al sistema. En la Biblia esto se llama, la cuestión de entropía se llama la caída, la corrupción. Es ese tipo de, como fuerza de gravedad, si se quiere, que nos lleva hacia el pecado, hacia la destrucción, hacia abajo, hacia el desorden. La entropía
es la caída. Ahí está la relación de lo que veíamos antes, ¿verdad? Cuestión de que es razonable que nos cueste vivir en el sentido figurado, no en un sentido real, porque estamos viviendo en un mundo caído. Y hasta acá no estoy diciendo nada nuevo, tal vez sí algún que otro término que tal vez no habías escuchado, pero no estoy diciendo nada nuevo, tal vez le estoy poniendo un paralelismo con lo que la ciencia dice para que podamos ver que muchas veces, si no todas, la ciencia explica a Dios, porque explica el sistema en el que vivimos y el sistema tiene un autor, eso lo vimos la vez anterior, si el sistema tiene un autor, el autor tiene autoridad. Ahora bien, hay que entender que hay una distancia muy importante, entre cómo fuimos diseñados y dónde estamos viviendo al día de hoy. No es un problema moral necesariamente, es decir, la caída no es solamente desobedecer, porque también es un problema estructural. ¿Qué quiero decir con esto? Génesis 1 y 2, lo vimos en el acto 1 de la vez anterior. Dios diseña un sistema perfecto. La Biblia usa la palabra hebrea shalom. Shalom la traducimos como paz. Sin embargo, es muchísimo más amplia que paz, el término hebreo shalom. También significa plenitud, bienestar total, armonía perfecta. Es un estado donde no hay desgaste, donde las relaciones no se rompen y la vida fluye sin fricción, porque era un sistema de baja entropía, era un sistema abierto. Abierto, acá ponemos otro paréntesis. ¿Qué quiero decir con sistema abierto? Suponete que un sistema es lo que está dentro de 4 paredes, ¿no? Que sea abierto significa que no hay techo. Entonces, entre esas 4 paredes, al no haber techo, el cielo interviene directamente en la tierra. Ese es el sistema abierto. Es por eso que no había entropía, porque está el esfuerzo de alguien externo, en este caso Dios, caminando en el jardín del Edén y ordenando. Entonces, en el diseño original de Dios, este sistema abierto al cielo en la tierra, quiero decir, y también es un término científico, no tenía entropía por la intervención directa de Dios, libre y directa. Él garantizaba la no entropía. Él hacía todo el esfuerzo necesario para el orden. Sin embargo, algo pasa. Y eso es que el shalom se rompe. La caída. Y fíjate que yo te daba la imagen de 4 paredes sin techo. Cuando decimos que el pecado nos aleja de Dios, lo que estamos diciendo es que le pusimos techo a ese sistema. Y ahora tenemos un sistema cerrado, entre 4 paredes con un techo. El cielo ya no accede libremente a la tierra por nuestro pecado. Nosotros cerramos el sistema cuando nos alejamos de Dios. Nuestra autonomía, esto de decir, yo no necesito a la fuente, al creador, soy yo quien garantiza mi propio orden, es lo que cierra el sistema. Y al cerrar el sistema, empieza a haber caos, porque no hay luz, porque el oxígeno empieza a faltar, la entropía empieza a subir. No fue la intención original de Dios, no es lo que Él diseñó, esa es la parte importante. Él diseñó un sistema abierto, donde Él podía incidir directamente. Nosotros elegimos ponerle el techo. Ahora bien, ¿cómo se traduce eso en cuestiones, por ejemplo, físicas? Físicas en el sentido de lo que nos pasa en nuestro cuerpo acá en el universo. Al desconectarnos de Dios, la Biblia llama que nosotros empezamos a corrompernos, las cosas empiezan a pudrirse, nos empezamos a morir, empieza a haber muerte, empieza a haber dolor, empieza a haber conflicto no sano, porque al haber muerte de repente, bueno, yo me fijo por mi propio interés, y eso genera una especie de egoísmo y eso retroalimenta la rueda. Cuestión de que empieza a haber un montón de consecuencias a partir de cerrar el sistema. Y vemos esto clarísimamente cuando vimos la historia del pueblo de Israel. Ellos rechazan, por ejemplo, yendo un paso más adelante, ellos rechazan tener un propio rey. Eso lo vimos en el acto 3.
Rechazan tener su propio, rechazan tener a Dios como rey. Ellos querían tener un rey humano. Ellos querían tener un rey humano. ¿No te suena muy conocido a? No, yo elijo qué es lo bueno y lo malo. Yo elijo, mi autonomía es, yo voy a poner el orden. Ellos hacen lo mismo, lo replican en círculo. Dicen, no, yo quiero un rey humano. Quiero ser como las demás naciones. El rey humano, es decir, nosotros dentro de este sistema vamos a garantizar el orden. Esa autonomía, una vez más, nos lleva a acelerar nuestra propia entropía. En lugar de shalom, en lugar de plenitud, de paz, ¿qué empieza a pasar en el pueblo de Israel? Te invito a leer Reyes, Crónicas y demás. Empiezan a cosechar injusticia, idolatría, división, se dividen los reinos en dos, opresión, de hecho hay hasta reyes que matan a los profetas de Dios, opresión interna, y finalmente el exilio. Muy parecido a Egipto, a través del círculo, ¿no? En vez de Egipto, esta vez es Babilonia. Es muy parecido. Es decir, que cuando nosotros tratamos de construir nuestro propio paraíso por nuestros medios, terminamos construyendo nuestro propio Egipto, donde somos esclavos. Así que vivimos entre estos dos grandes diseños, donde tenemos un anhelo en el corazón de decir, che, yo quiero shalom, pero vivo en un mundo donde a priori, porque después veremos que no es así, estamos alejados de Dios. Y por tanto, el sistema está cerrado y vivimos infectados por entropía. Sabemos que de alguna manera estamos hechos para vida eterna, para amor perfecto, pero vivimos en una realidad muy diferente, donde el cuerpo envejece, donde la sociedad se desmorona y donde hay una constante fricción que genera dolor en la vida, en este mundo caído. Cuestión de que justamente sobre esto último me quiero parar un segundo, sobre lo que tiene que ver con el dolor. Porque ¿dolor es sufrimiento? Sí y no. Porque el dolor, mirado desde esta óptica, y el sufrimiento en sí, es lo que se siente cuando la entropía hace su trabajo. Hay alguien muy interesado en que la entropía haga su trabajo, y no es Dios. Cuando la entropía hace su trabajo, es que sentimos el dolor y sufrimiento. Es la experiencia física, es decir, en nuestro mundo, y emocional, de la desintegración. En el sentido de, estábamos en el sistema y estaba integrado el cielo en la tierra. Ahora se desintegra. Así también nos pasa con todo lo demás. Nuestras relaciones se desintegran cuando hay entropía. Nuestro cuerpo se desintegra porque muere. La experiencia física y emocional de la desintegración por causa de la entropía es el sufrimiento. Y a mí me gusta caracterizarlo en tres grandes, es decir, dividirlo en tres grandes niveles. El primero es el sufrimiento físico, es decir, la entropía biológica. ¿Por qué nos enfermamos y morimos? Porque nuestras células pierden la capacidad de ordenarse. Es decir, la enfermedad es el caos ganándole a la estructura original del cuerpo, al diseño original del cuerpo. La muerte es el triunfo de la entropía sobre la biología, digamos, diseñada por Dios. Así que, evidentemente no fuimos hechos para morir, y por eso la muerte tal vez se siente extraña y hasta escandalosa en el sentido griego, como, ¿cómo puede ser que pase esto? ¿Cómo puede ser que se muera tal? Se siente escandaloso porque no es diseño original, es entropía haciendo lo suyo. Después tenés la entropía social, es decir, el sufrimiento relacional, donde surgen preguntas de ¿por qué me duele tanto la traición? ¿Por qué me duele tanto la soledad? Y bueno, justamente son formas de desconexión. Dios diseña una comunidad de justicia, amor y orden. Cuando el pecado entra, justamente lo que genera es todo lo contrario. Se rompen los vínculos, hay injusticia, hay egoísmo, hay violencia, de cualquiera de sus formas,
y se genera el desorden social. Por último es el sufrimiento espiritual, que tiene que ver con el vacío, es decir, es esa sensación de que me falta algo. Como vimos con Israel, ¿no? Cuando abandonan la fuente para buscar sus propios reyes, terminan vacíos, llenos de idolatría y esclavizados. Esa es la entropía espiritual, si se quiere. Es el vacío interior que señala que nuestra batería interna se está agotando y no tenemos dónde recargar. Pero la más profunda, me refiero. Es bastante complicado, hasta acá tocamos varios temas. Está bueno, me alegra que sigan acá porque significa que se animan al desafío que implica empezar a pensar en términos diferentes, en términos más extraños. Después va a haber, todo este material va a estar escrito, con lo cual no se preocupen, lo pueden releer las veces que haga falta, pueden contactarnos, lo que sea, y además vamos a seguir haciendo esto. Pero los felicito por desafiarse, los animo a ir incluso más profundo en lo que estamos charlando, e incluso a desafiar lo que estamos diciendo. Con ese paréntesis, hablábamos de estos 3 niveles de sufrimiento, y aquí empieza, en mi opinión, empieza a cambiar la pregunta originalmente, donde decíamos, si Dios existe, ¿por qué permite este desorden? Porque esta es una pregunta válida, es completamente válida, ¿eh? Yo no la critico ni señalo a nadie por tener una pregunta así. Pero esta pregunta de si Dios existe, ¿por qué permite este desorden? Nos deja atrapados en una trampa, que es una trampa intelectual, en mi opinión. Porque vos al hacer esa pregunta, asumís que Dios es un observador lejano, muy lejano, que mira pasivamente desde su trono cómo la humanidad se encamina a un final inevitable y triste. Lo estás asumiendo con eso. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Y nosotros recién charlábamos de que la entropía es lo que causa eso y que no es del diseño original, con lo cual el carácter de Dios no es compatible con esa pregunta. Así que los animo a dar un paso adelante. Y acá voy a leer textualmente una cita pequeña, que es complicada y que si no se entiende, está escrita tal cual como para que la repensemos las veces que haga falta. Pero yo lo que quiero es plantear una nueva pregunta, una pregunta diferente. Porque nosotros, a la luz de la realidad de que hay un sistema caído, que necesariamente es creación, y esta es la única parte donde va a ser difícil. A la luz de la realidad de un sistema caído, que necesariamente es creación, ya que incluso la caída misma responde a la lógica de ese sistema. Por tanto, existe un autor. Surge una segunda pregunta, que es igual de difícil e igual de profunda, pero que nos hace dar un paso adelante. Existe un Dios, pero ese Dios entiende el sufrimiento. Fíjense que ahora cambia la perspectiva. Nosotros ya respondimos que hay un sistema cerrado, ya respondimos que eso es porque hay creación que no era parte del diseño original, que tiene sentido que exista Dios en base a todas esas premisas. Existe un Dios, pero entiende el sufrimiento. ¿Existe un Dios que sepa lo que es que la biología falle? ¿Que la tradición duela? ¿Que el cielo parezca cerrado a nuestras oraciones? Porque si Dios es energía perfecta y distante, o es esa persona que está lejos, nosotros estamos solos en el caos. Pero, si existe un Dios que conozca la entropía desde adentro, la ecuación cambia, porque hay esperanza. Un Dios que conoce cómo es sufrir, no es un Dios ajeno al sufrimiento, no es un Dios ajeno a tu sufrimiento. Por eso cambia. Ahora bien, volvemos un pasito atrás. Si nuestra conclusión es cierta, ¿no? Donde vivimos en un sistema cerrado de alta entropía, es decir, 4 paredes, un techo, oscuridad y se acaba el oxígeno, la solución no puede venir de adentro. Porque estamos a ciegas y a punto de ser destruidos.
completamente así es. Y acá es donde muchas veces las religiones y los sistemas de creencias humanos tratan de darte una solución que nunca va a servir, porque es dentro del sistema. Por ejemplo, pórtate bien. Por ejemplo, trata de buscar tu paz interior. Tu paz interior está dentro de un sistema que está condenado a la destrucción. No va a suceder. Nada de lo que sucede acá adentro puede garantizar orden. Nada. El aire se va a acabar igual. La oscuridad va a seguir estando. Es mover los muebles de un barco mientras se hunde. Con lo cual, y según la teoría general del sistema, para que este sistema se ordene, necesitamos la solución desde afuera. Y el Evangelio es alguien rompiendo y abriendo una puerta desde afuera para que entre oxígeno y luz en medio de la oscuridad. De hecho, es muy compatible esto que estoy charlando con el proyecto de comunidad alternativa, donde falla todo. Fallan los intentos humanos, fallan los jueces, fallan los reyes, falla todo, y termina todo en colapso. Y Dios interviene, pero esta vez en persona. Es muy importante que intervenga en persona, porque responde la pregunta de, ¿existe un Dios que entienda el sufrimiento? La respuesta es la Navidad. Dios no manda una solución teórica. Dios se volvió parte de este sistema, se metió en el sistema, se volvió vulnerable a la entropía. Jesús no, cuando vino no flotaba encima de la realidad física en la que vivía. Nace en un mundo roto, en un pesebre pobre. Él siente el cansancio físico, siente la traición de los amigos, llora frente a la muerte. Ese es el Dios que vive en nuestra propia realidad, donde no puede ser ajeno a nuestro sufrimiento porque Él sufrió también. No tenemos un Dios de mármol que nos mira desde un balcón VIP. Tenemos un Dios con cicatrices, que incluso algunos tuvieron el lujo de tocar. Él sabe físicamente y emocionalmente lo que es que el sistema se te caiga encima, porque vivió en él y fue aplastado por él en un momento. Con lo cual la cruz no es un accidente, es el momento donde Jesús decide absorber el golpe final de la entropía, para que no nos destruya a nosotros. Es donde Él de repente viene y ordena, donde todo el desorden, el pecado, la violencia, la muerte del sistema converge en Él para garantizar el orden. La paga del pecado es la muerte, la consecuencia lógica del sistema, ¿no? Tipo, estamos encerrados y el oxígeno se está agotando. Bueno, Jesús viene y paga esa cuenta. Él deja que la muerte lo atraviese para agotarla y darnos vida eterna. Con lo cual, si la historia terminaba ahí, en la tumba, la física como estaba planteada ganaba. Pero la resurrección, Cristo, volviendo de entre los muertos, rompe la inercia, rompe el ciclo. Es el momento donde Dios vuelve a abrir el sistema, a la fuerza. Él inyecta vida a través de la muerte y resurrección de Cristo, donde solo había muerte. Cuestión de que en términos espirituales, esto que estoy diciendo y escribiendo, es la gracia. Es decir, es recibir la intervención externa de manera gratuita que garantiza el orden perdido y que no pudimos, ni vamos a poder, ni nadie podrá realizar por sus propios medios. Es vida donde había muerte. Es la apertura de una puerta en nuestro sistema cerrado donde podemos volver a conectar el cielo y la tierra. Antes era sin techo, ahora es a través de la puerta, y la puerta es Cristo. Ahora bien, ¿cómo podemos bajar esto a nuestra vida diaria? Porque hasta ahora estamos como haciendo un mapa conceptual que tal vez trabaja nuestra cosmovisión, es decir, nuestra manera de ver el mundo. Y ser cristiano no es hacer cosas religiosas, porque recién lo vimos, tipo, nada de lo que hagamos acá adentro puede volver a garantizar el orden. Con lo cual, ser cristiano es cambiar la configuración de tu vida. Es dejar de vivir como un sistema cerrado, donde yo me las arreglo solo, y empezar a funcionar como un sistema abierto, donde vuelva a depender de la fuente, a través del Espíritu Santo. Así que
Aquí es donde volvemos a tomar el ejemplo de Israel, donde vuelve a pedir el rey humano para garantizar su seguridad con lo que ve y lo que puede tocar, donde ellos buscan ser autónomos, porque nosotros hacemos lo mismo. Queremos controlar nuestra vida, nuestros tiempos, nuestra imagen corporal, nuestras relaciones, lo queremos controlar todo. Volvemos a ser el pueblo de Israel pidiendo un rey humano. Con lo cual, el primer término práctico que podemos usar es la humildad. Es reconocer, no puedo ser el rey de mi propia historia. Mi batería no alcanza para sostener el desorden ni de este mundo ni de mi vida. Con lo cual, renuncio a esta fantasía donde yo tengo el control, porque es una fantasía. Vos estás ciego y a punto de perder el oxígeno. Renunciar. Anda a la puerta, donde se conecta el cielo y la tierra. Con lo cual, si la entropía es este desgaste natural, la única manera de no agotarnos es estar conectados a la fuente. Y esto se vuelve mucho más fácil ahora que entendemos que en el diseño original, el sufrimiento no era parte. De hecho, la entropía es una desviación necesaria. No significa que fue un error. Es necesaria, porque como seres humanos necesitamos libertad para poder elegir a Dios. Porque eso demuestra amor verdadero. Si nosotros tenemos la capacidad de no elegirlo y lo elegimos igual, entonces ahí estamos amando verdaderamente. Con lo cual, ese paréntesis lo veremos más en el futuro, si se quiere. La entropía y este pecado original es una desviación que fue necesaria para poder amar a Dios verdaderamente, pero nunca fue la intención de Dios. La intención de Dios era el sistema abierto con el cielo conectado a la tierra. Cuestión de que ya ahora que sabemos que no tenemos un Dios que disfruta del sufrimiento, ni es ajeno, seguramente ahora nos resulta muchísimo más fácil el hecho de poder orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, porque ya no es una tarea para que Dios me quiera. Ni siquiera tiene que ser una tarea para poder ordenar mi vida, porque ya vimos que desde habilidades humanas el orden no va a estar garantizado. Sino que es el canal por donde entra la vida que ordena mi caos. Entonces cambia la perspectiva. No es una tarea, es un canal para volver a traer el cielo a la tierra. Es un acto de supervivencia, de hecho. Es decir, cada mañana, Señor, hoy mi paciencia tiende a cero, hoy mi paciencia tiende a entropía, necesito que tu paciencia entre en mí a través de la gracia. Por ejemplo, así con cualquier otro ejemplo, es reconocer con humildad, estoy tendiendo hacia entropía, necesito gracia. Ahora bien, hay algo importante que también recalqué la vez pasada que tiene que ver con no vivir como lobos solitarios, sino ser comunidad alternativa. Porque si recibimos vida, nos convertimos en canales de ella. Es muy importante. Si recibimos vida, nos debemos convertir en canales de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entendemos como que el fin último de la cruz, es decir, la salvación y la intervención de Jesús, es darnos vida eterna y listo. Cosa que efectivamente Jesús nos va a dar, ¿no? Pero eso no es el fin último. Fíjate que cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así te enseña a orar. Y de hecho menciona que el reino de los cielos está cerca, o en alguna de esas variantes, alrededor de 12 veces en todos los evangelios. Es decir, Jesús cambia nuestra perspectiva de que en realidad el fin primero y último de su obra salvífica es traer el reino del cielo a la tierra. Así que nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos reducir la entropía y abrir el sistema siendo ventanas en esta habitación. Podemos ser esas ventanas por las que entra el oxígeno y la luz a través del Espíritu Santo, únicamente. Únicamente. Porque si no, no estamos conectando nada del cielo a la tierra, porque en nosotros no está todo corrompido.
Así que, como el mundo tiende naturalmente al egoísmo y a la división, se cierra. Y nosotros como comunidad alternativa vamos en contra de esa corriente. Donde hay odio, podemos poner amor a través del Espíritu Santo. Donde hay soledad, podemos poner familia. Dios mismo nos adopta. Nosotros tenemos muchas respuestas para este sistema caído. Nosotros no. El Espíritu Santo en nosotros, quiero decir. Y no porque seamos mejores, sino porque estamos conectados a la vida que revierte la muerte. Con lo cual, sí, si vos de repente volvés a sentir que estás en el sistema cerrado, sin puerta incluso, que alguien te cerró la puerta, siempre hay una ventana a través del Espíritu Santo. Y esa ventana puede ser otra persona incluso, que deje que el Espíritu Santo obre en ella, para que vos vuelvas a ver la luz del cielo entrando a la tierra. Así que, ya para cerrar, y de manera tal vez resumiendo, les quería decir que la entropía nunca fue parte del plan original de Dios. Pero el Dios de la historia es tan grande que nunca se deja intimidar por nuestro desorden. Dios no te pide que le entregues una vida perfecta y ordenada, un sistema que no falla, porque Él sabe que no podés. Él te pide que le abras la puerta de tu sistema roto. No te pide un sistema perfecto, te pide que le abras la puerta a tu sistema roto. En las manos del Redentor, tu caos no es basura, es materia prima para obra nueva. Tu historia tiene futuro, y no porque vos seas fuerte, ni siquiera porque te lo hayas ganado, ni siquiera porque lo puedas sostener, sino porque estás conectado al único que venció la muerte para siempre. Eso es todo lo que tenía para hoy. Creo que estás muteada, Mica. Gracias. Ahora me escuchan, ¿no? Bien. Quiero compartirles, si bien les va a llegar el documento, como dijo Dani, quiero compartir porque lo último que escribió Dani me pareció muy interesante para irnos con algo a reflexionar y les voy a compartir pantalla. Él dejó una actividad, una reflexión en el documento y me gusta, ¿no? El punto 1, que dice, identifica un área de tu vida en la que sientas que el desgaste está ganando. El desgaste, el desorden. Em, Ahí él puso algunos ejemplos, ¿no? Una relación rota, un hábito que no podemos dejar, una ansiedad que es constante. Pero chequeando, ¿estamos actuando como un sistema cerrado? Como decía Dani, con techo oscuro, controlando con nuestras fuerzas o tapando el problema o remándola solo, o estamos dispuestos a abrir esa puerta, esa ventana que Dani mencionaba, ¿no? Y en el último punto, él decía, si Jesús ya venció a la muerte y al desorden, a esta entropía, ¿qué significaría hoy concretamente decirle al Señor, no puedo con esto, entra vos y poné el orden que hace falta, ¿no? Volvé nuestra vida, nuestra rutina a ese Edén, que Edén significa disfrute, ¿no? Y cuando hay orden, díganme, sí, cuando hay orden, no hay disfrute, ¿no? Cuando tengo la casa ordenada, limpia, las amistades sanas, hay disfrute. Entonces, fíjense que es un regalo, el Edén, es un regalo el sistema abierto, el cielo en la tierra. Entonces, aunque genere capaz un esfuerzo, como decía Dani, salir del desorden, es un esfuerzo que vale la pena y que no es a través de nuestras fuerzas, sino como él también dijo, a través de Jesús. Poder decirle, Señor, no puedo con esto, entra vos y poné tu orden. Me gusta pensarlo en diciembre y por eso decidimos el último encuentro hacerlo ahora en diciembre, después nos vamos a volver a encontrar en marzo. Pero aunque seamos re poquitos hoy a comparación al anterior, que sirva esto para que capaz si nuestro año fue un caos, capaz si nuestro año fue un desorden total en todas las áreas,
poder decir, bueno, vuelvo Jesús a tus pies, o capaz no fue un desastre en todas las áreas, pero al menos tengo una en mente, poder decirle a Dios, Jesús, creo en tu muerte, creo en tu resurrección, creo que vas a poder ponerle orden a, a el área, como dice ahí, que identifiqué que está desordenada. Y que este sea un año que se termina, pero que podamos tener en mente ese desorden para ordenarlo con Dios de la mano. Esa es mi oración. No sé si alguien quiere compartir algo, quiere mencionar algo, algo que le haya quedado, alguna pregunta. ¿Querés que dejemos de grabar? Así ya. Sí, exacto. Voy a dejar de grabar mientras me cuesta hacer dos cosas a la vez. Ahí está.